Dice así la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí leemos. Vamos a concentrar nuestra meditación en los versículos 1 y 2, nada más, especialmente en la segunda parte del versículo 1. La mitad de un versículo quiero que prestemos atención. Un teólogo escocés llamado Sinclair Ferguson dice sobre la introducción de esta carta de Judas, que es una de las introducciones más dulces, de un libro en toda la Biblia. Esta, versículo 1, de Judas. Notablemente nosotros, cuando leemos una carta del Nuevo Testamento, por lo general, si usted es igual a mí, por lo general, pasamos medio rápido. Cuando dice fulano de tal, a mengano, y ya queremos ver a ver qué es lo que va a decir. Como son más o menos estándar las introducciones, nos parece que no hay demasiado para prestar atención ahí. Bueno, no es el caso. Todo es, en la palabra de Dios, todo tiene su valor. Y esta es una de las introducciones más dulces, más preciosas que hay en toda la Biblia. Leo de la Biblia de las Américas, que es de donde vamos a hacer nuestro análisis y nuestra predicación. Hay una pequeña diferencia y espero que la noten. Noten lo que dice la Biblia de las Américas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, hasta ahí todo igual, a los llamados, amados en Dios Padre, no santificados, sino amados en Dios Padre, y guardados para Jesucristo, no por Jesucristo, para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. La Nueva Versión Internacional similarmente dice, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Bueno, esto es una carta, es una de las cartas más cortitas que tenemos en la Biblia. Y en general las cartas en la antigüedad eran todas más o menos parecidas en cuanto a la formalidad de cómo se comenzaba y cómo se terminaba una carta. Había como una especie de estándar, una manera estereotipada, digamos, siempre parecido de comenzar una carta. Una forma tradicional, digamos así, para aquella época. Normalmente una carta comenzaba con dos elementos, siempre igual. Una descripción del que escribía y de los destinatarios y un saludo. ¿Sí? Fulano de tal, a mengano de cual, y un saludo. También bastante tradicional, ¿sí? Se nombraba el remitente, o sea, el que escribía, los destinatarios, y se les daba un saludo, que por lo general el saludo era como una especie de deseo de que la otra persona sea bendecida, que le vaya bien. Eso era un saludo típico. Bueno, en las cartas cristianas, a diferencia de otras cartas que no eran cristianas de la época, se empezó a hacer costumbre cuando se da el destinatario, cuando se describe a los recipientes de la carta, dar unos pequeños detalles teológicos de esos destinatarios. Muy interesante, por ejemplo, la carta a los romanos, cuando comienza Romanos dice, a todos los que estáis en Roma, los destinatarios, los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esos dos detalles, amados de Dios,
llamados a ser santos, son detalles teológicos que nos dan una riqueza, nos hacen pensar. No son cualquier persona en Roma, son los creyentes en Roma, pero a los creyentes en Roma no se les llama a los creyentes en Roma, sino especialmente amados de Dios, llamados a ser santos. Interesante. Lo mismo pasa cuando empieza la primera carta a los Corintios. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, los destinatarios, pero noten cómo describe a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Se empezó a hacer una costumbre entre los cristianos, al describir al destinatario, poner algo que tuviera más significado que solo decir a los fulanos que andan por ahí, por tal o cual ciudad. Algún detalle, que por lo general ese detalle también tiene que ver con el propósito que tiene el escritor de esa carta. Tiene una relación, no es así nomás, por poner una formalidad. Algo está conectado con lo que después va a decir. Bueno, también empezó a ser común entre los cristianos mencionar en el inicio de una carta a Dios el Padre y a Jesucristo, a las dos primeras personas de la Trinidad. Y usted, si rastrea el Nuevo Testamento, lo va a ver en casi todas las cartas. Menciona nada más 3 de ellas. Romanos y 1 Corintios exactamente igual, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se menciona siempre al Padre y al Hijo, y a Jesucristo. En 2 Pedro dice así el versículo 2 de capítulo 1: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De nuevo. Empezó a hacer como otra vez una costumbre eso. Así que Judas, cuando introduce esta carta, está dentro de un formato ya también bastante estandarizado. Cuando escribe Judas esta carta, ya Pedro y Pablo han muerto. Ya se habían escrito un montón de cartas. Esta es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Así que ya era una costumbre. Y él está siguiendo esa costumbre, ni más ni menos, ¿sí? También se había hecho costumbre mencionar la ciudad de destino a los Gálatas, que están en Roma, que están en Corinto, que están en Éfeso, etc. Judas no menciona ninguna ciudad. Es muy curioso. Noten ustedes, no dice ninguna ciudad. Eso hace pensar que esta carta es una carta universal. Por eso está en esta parte de la Biblia. Las cartas que están después de Hebreos se llaman universales, porque no se menciona especialmente una ciudad única, dando la idea de que es muy probable que Judas, cuando escribió esta carta, la quiso hacer llegar a varias iglesias distintas, a muchas iglesias, no a una en especial. Muy interesante eso. Estoy tratando de introducir este sermón sacándonos, por decir así, entre comillas, sacándonos de encima material técnico para meternos solo en la mitad final del versículo 1. Así que solo comentarios que nos ayudan a entender o nos ponen un poco en contexto, en un marco, y nos metemos en la mitad del verso 1. Noten ustedes el verso 2, como el saludo también típico. Judas menciona 3 cosas. Menciona la paz, la misericordia y el amor. La paz se mencionaba siempre, siempre en todas las cartas de la antigüedad. En el saludo se deseaba paz a la persona que recibía la carta, siempre, siempre. Los judíos, aparte de paz, le agregaban misericordia. En hebreo la palabra gesed, que es el amor leal de Dios. Le desean, un judío deseaba a otro judío que cuando recibiera la carta estuviera recibiendo paz y también misericordia de parte de Dios. Bueno, en el griego los cristianos copiaron esa idea y usaron obviamente la palabra griega para misericordia, la palabra eleos, deseando misericordia y paz. El apóstol Pablo agrega siempre gracia, pero Judas acá dice amor. Muy interesante, que también cuando vamos a investigar todas las cartas de la antigüedad, solo los cristianos utilizan en un saludo el concepto de amor, ágape. Muy lindo. Algo bien cristiano, bien característico de un cristiano. Y eso es lo que desea. Noten que dicen, dice Judas, o sean multiplicados, usando una forma de verbo que da la idea de que eso es algo que uno va a recibir de otro. No es que uno lo hace.
como que lo recibe, que aumente. Es el deseo de Judas, y eso expresa en este saludo, que las personas que reciben esta carta reciban bendición de parte de Dios. Y esa bendición es que Dios les dé más paz, les dé más misericordia y les dé más amor. ¿Sí? ¿Y quién era este Judas? Bueno, Judas, el nombre Judas, por supuesto viene de la tribu de Israel, Judá, que era la tribu principal de Israel, de donde vino el Mesías, donde vino David, etc. Y era un nombre, pero muy popular en el siglo I, entre los judíos, muy popular. Probablemente después del traidor Judas, cayó en popularidad, probablemente. Entre nosotros, los cristianos, no es muy popular el nombre Judas. ¿Quién le va a poner a su hijo Judas? Es un sinónimo de traidor para nosotros, Judas. Bueno, pero cuando escribió Judas la carta, no era así, era un nombre súper conocido. Y este hombre dice, Judas, se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es el nombre hebreo para nuestro nombre Santiago. Santiago. Este Judas es el hermano de Santiago. La mayoría de los estudiosos al día de hoy están convencidos de que este Judas fue uno de los hermanos de Jesús. Judas. Los hermanos carnales de Jesús. Hijo también de María. Yo les leo en Mateo capítulo 13, verso 55, lo mismo dice en Marcos 6, verso 3. Dice, ¿no es este, dicen los judíos sobre Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, ahí está Santiago, José, Simón y Judas? La gente de Nazaret, eso es lo que está pasando acá en Mateo 13, cuando lo ven a Jesús hablando y predicando y diciendo todas esas cosas, dicen, ¿pero quién es este? ¿De qué se da este hombre? Si este es el hijo de José, el carpintero, de María, y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Bueno, este es el Judas que escribe esta carta, uno de los hermanos de Jesús. Y no dice acá que es hermano de Jesús, muy interesante. Él dice que es esclavo de Jesucristo. La palabra siervo ahí no es, se debería traducir esclavo, es doulos. La palabra siervo normal para siervo sería diáconos, que es más una función, como un siervo, digamos, más suave, como un puesto en la iglesia. Bueno, acá es doulos, que sería esclavo de Jesucristo. Y hermano, dice, de Jacobo, de Santiago. Era común, ustedes saben, porque leen la Biblia, era común en aquella época decir, bueno, el nombre, hijo de fulano. Por ejemplo, Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Verdad? Santiago, hijo de... etcétera, etcétera. Bueno, acá es interesante porque dice hermano de Santiago y no dice cuál Santiago, cuando había muchos Santiagos. Y el único Santiago que sabemos nosotros por la Biblia, que no se le agrega nada, aparte del hijo de Zebedeo, que fue uno de los apóstoles columnas de la iglesia. Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Aparte de ese Santiago, el otro Santiago, de donde no se dice nada, era el hermano de Jesús. Y a Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, del apóstol Juan, lo mataron, Herodes lo mandó a matar en Hechos capítulo 12, verso 2. Ahí se nos dice que Jacobo fue muerto. Dice Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. En el mismo capítulo 12 de Hechos, después que dice que Jacobo murió, en el verso 17, o sea, 15 versículos después, Pedro dice, y dijo Pedro, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Cómo? Uno dice. Si en el verso 2 dice que lo mataron a Jacobo, ¿cómo en el verso 17 dice que le hagan saber a Jacobo? Bueno, porque es otro Jacobo. El que mataron en el verso 2 fue uno de los 12 apóstoles que estuvo con Jesús durante sus 3 años de ministerio. El que ahora se refiere en el verso 17 es el hermano de Jesús, Jacobo, hijo de María, que llegó a ser el que presidió el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Es el hermano de Jesús. Y este Judas, que es hermano de Santiago,
elige para empezar su carta, en vez de decir, yo soy el hermano de Jesús, dice, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Muy interesante. Hubiera quedado muy raro. Los estudiosos tratan de adivinar, de suponer, de sugerir por qué no dijo hermano de Jesús. De hecho, Santiago tampoco, que es el que escribe la carta de Santiago, tampoco dice hermano de Jesús. Hubiera quedado raro de decir esclavo y hermano de Jesucristo. Hubiera quedado muy raro. De pronto hubiera despertado incluso sospechas si algún escritor, sea Santiago o sea Judas, hubiera firmado una carta diciendo el hermano de Jesucristo. La gente hubiera pensado, esto suena a que es una carta falsa. Porque ¿por qué se da esta chapa que decimos en Argentina? ¿Por qué alardear de que es hermano de Jesucristo? ¿Qué nos interesa a nosotros eso? Si ya lo conocemos. Bueno, solo una curiosidad para meternos ahora en lo que nos importa, pero es interesante y por supuesto necesitamos entender nosotros que el que está escribiendo acá es hermano de Jesús y no solo se niega a decir que es hermano de Jesús, sino que prefiere identificarse a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Y al decir Jesucristo está diciendo, Cristo es un título, que quiere decir que él reconoce que Jesús es el Rey. Está diciendo que Jesús, su hermano, aunque no lo menciona, es Rey y él es esclavo. Y su hermano entonces sí es Jacobo, el que es pilar de la iglesia. Esa es, de alguna manera, su identificación. Bueno, ¿para qué escribe Judas? Nos dice el verso 3, ¿para qué escribe? Dice que él tuvo una gran solicitud, una carga en su corazón, un peso, una preocupación enorme por escribir a varios hermanos en varias iglesias para que contiendan ardientemente por la fe del Evangelio. ¿Por qué Judas está preocupado para que los hermanos, los creyentes, peleen, entre comillas, peleen? No está pidiendo que agarren espadas ni que vayan a matar a nadie, sino que defiendan la fe. ¿Por qué está pidiendo eso Judas? Bueno, porque está viendo que al ir muriéndose los apóstoles, está viniendo una ola de falsa enseñanza, de falsos maestros, que está realmente causando muchos problemas en las iglesias. Y él escribe a los creyentes para que se pongan las pilas y defiendan la fe contra los falsos maestros, como empieza a describir en el verso 4. Gente que se mete encubiertamente en las iglesias para enseñar lo que está mal, lo que la Biblia no dice. Le dice, hermanos, yo les he escrito para que ustedes contiendan por el Evangelio. Porque hay gente que está tratando de distorsionar y de cambiar el Evangelio y eso va a causar un problema tremendo. Esa es la razón. Falsos maestros. Persecución. Política también. Esta carta está escrita momento antes, unos años antes de que Jerusalén fuera destruida por los romanos. Se estaban levantando, estaba comenzando a haber toda una movida, una rebelión política dentro de Jerusalén para oponerse a Roma. Y estaban personas también tratando de hacer proselitismo y juntar adeptos a esa rebelión. Bueno, Judas está preocupado. Ya los grandes apóstoles no están más. La falsa enseñanza se está metiendo por todos lados. Está habiendo un montón de problemas sociales y políticos. Y la iglesia está sufriendo por eso. Los creyentes están sufriendo por eso. Y él está escribiendo a los creyentes para que tengan cuidado y defiendan el Evangelio. Y en ese contexto, antes del versículo 3, antes de empezar a decirles que tienen que pelear por el Evangelio, Judas decide, en esa cortita pedacito que le queda, para introducir su carta de una manera normal, formal, describir a sus destinatarios, decide describir a los destinatarios con una de las descripciones más preciosas de la Biblia, de lo que es un cristiano. Precioso es esto. Como dice Sinclair Ferguson, es una dulzura lo que está diciendo acá. Y lo hace para animar a los creyentes, para afirmarlos. Antes de que se pongan a pelear por el Evangelio, ellos tenemos que estar firmes en el Evangelio. Tenemos que estar seguros de que el Señor está con nosotros, de que somos creyentes, de que somos cristianos. Y entonces lo hace en 3 palabras, de una manera asombrosa. Dice a los llamados, versículo 1, la mitad del versículo 1, a los llamados.
llamados, amados de Dios y guardados para Jesucristo. 3 conceptos, 3 descripciones de lo que es un cristiano. Los cristianos somos llamados, somos amados de Dios y somos guardados para Jesucristo. Precioso. Lo que está tratando de hacer Judas es convencer a sus lectores, convencernos a nosotros los creyentes, que nuestra salvación es segura. Sea lo que sea, problemas políticos, falsos maestros, falsas religiones, que se mueran los apóstoles, que nos quedemos sin pastor, lo que sea, pase lo que nos pase. Nuestra fe, nuestra salvación es segura, porque somos llamados, amados y guardados por Dios. Precioso. Precioso. Y vamos a tratar de analizar estas 3 descripciones de un cristiano. Un cristiano es alguien que ha sido llamado por Dios. Llamado por Dios. Y es curioso para nosotros de pronto, porque nosotros usamos el concepto de llamar de otra manera. Que alguien me llame a mí parece que me invitó. Cuando la Biblia dice que Dios nos llamó a la salvación, nunca jamás implica que Dios nos invitó a ser salvos. Como dándonos a elegir, a ver si nos gustaría ser salvos, si te gustaría tomar una decisión, si te gustaría considerar a Cristo, o probarlo, a ver si te gusta o no te gusta. No, llamado en la Biblia es toda una palabra bien fuerte, llena de significado, que habla de la gracia soberana de Dios, que ha decidido, ha determinado salvar a algunas personas. Cuando la Biblia habla de Dios llamando a alguien, no está extendiendo una invitación. Es casi algo irresistible. Es como cuando la policía toca el timbre de tu casa y te trae una notificación para que te presentes. No es una opción. No es a ver si te parece. No. Claro, es un llamado. Pero es un llamado de un carácter solemne y que no se puede negar. Te vienen a buscar. Si vos no vas a presentarte el día que te llamaron. Ahí vienen los patrulleros y te van a llevar, sí o sí. Esa es la idea en la Biblia de cuando Dios llama a alguien a la salvación. Es sinónimo de ser elegido, de ser escogido por Dios, que alguien haya sido llamado por Dios. Y pone todo el énfasis en que nosotros, los creyentes, somos creyentes porque Dios tomó la iniciativa. Si Dios no me hubiera llamado a mí, yo nunca hubiera ido a Dios. Jamás. No se me hubiera ocurrido. No hubiese querido, no hubiese podido. Es la realidad. Spurgeon solía decir, nosotros los seres humanos, por nuestra cuenta, no vamos a Dios, por 2 razones. Porque no podemos y porque no queremos. No queremos, no nos interesa. Y esa fue mi vida hasta el día que yo me convertí. No me interesaba, me parecía, no me molestes. Dejate de hinchar con eso, no me hables de eso, no me interesa. No me insistas, no seas pesado. Hasta que un día Dios me llamó. Y no dije nada de eso, al contrario. Me doblegó inmediatamente. Yo no hubiese querido ir a Dios por mi cuenta, ni hubiese podido, porque la Biblia nos describe a nosotros, los seres humanos, como muertos en nuestros pecados. Completamente ciegos, insensibles a las cosas de Dios. Pero Dios, cuando nos llama, Él nos levanta para creer en Él. Nos atrae de una manera irresistible, dice la Biblia. Noten qué interesante cómo Isaías, porque en el Antiguo Testamento está el mismo concepto. En el Antiguo Testamento se enfatiza la salvación nacional de Israel. Y se usa la misma terminología que después en el Nuevo Testamento se usa de cada creyente en forma individual. En Isaías 41, versículos 8 al 9, noten cómo coloca el llamado de una manera paralela a la elección. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras ajenas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Es casi un sinónimo.
que Dios nos haya llamado, a que nos haya escogido. El concepto de ser llamados por Dios expresa la iniciativa divina, por la cual un ser humano debe responder en fe. No es una invitación a ser salvo, sino que expresa la determinación de Dios a salvarnos. La gracia soberana de Dios, eso es lo que es. Antes de que usted fuera Dios, Dios vino a usted primero. Y Dios le llamó a usted. Y si Él no lo hubiera llamado, usted nunca jamás hubiera venido a Dios. Jamás. Y así que en el Nuevo Testamento, el verbo llamar, kalein, termina siendo como un término técnico que habla de lo que sería el proceso de la salvación. Y eso es el llamado que Dios hace a través del Evangelio. Porque Dios llama a las personas, nos llama a la salvación cuando escuchamos el Evangelio. Y algunas personas cuando escuchan el Evangelio responden de una manera inexplicable. Y a otros no les interesa. Y Dios a través del Evangelio conmueve a una persona al escucharlo. Al punto que esa persona como que no le queda otra que rendirse, se rinde. Sí, Señor. Conmovido. Y yo no me olvido más el día que me convertí. Que ni siquiera entré a la iglesia, ni siquiera entré buscando a Dios, entré buscando otra cosa. Y ya que estaba ahí, medio que me dio vergüenza y bueno, me metí. Y ¡pum! Tremendo. Cuando escuché el Evangelio y caí ante el Señor. Doblegado completamente. Pensaba yo cuando mientras el pastor estaba predicando, digo, este hombre es un profeta, es un vidente. Sabe todo absolutamente de mi vida. Y estaba ahí el hombre invitando, en esa iglesia invitaban a pasar al frente a quien quisiera recibir a Cristo, así decían. Y yo estaba en mi banco y dije para mí mismo, y bueno, ya, voy ya mismo, porque hasta que yo no pase este hombre no va a parar de invitar, porque él sabe todo. Porque desde que empezó a hablar yo sentí la convicción del Espíritu Santo, que era yo el destinatario de todo eso. Era para mí. Yo era un pecador, yo merecía el infierno, yo me creía bueno y no lo era. Y Cristo murió por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo era yo, era yo, era yo, era yo. Era Dios llamándome, claramente, por el Evangelio. Jesucristo utiliza el concepto de llamar en relación a la salvación en un montón de parábolas. Invitaciones que se dan a una fiesta de bodas, invitaciones que se dan a una gran cena, y gente que va y gente que no quiere ir. Y concluye esas parábolas con esta frase siempre, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Hablando de un llamado, así lo interpretaron los teólogos en la antigüedad, un llamado externo y un llamado interno. Muchos son llamados externamente, o sea, muchos escuchan el mismo mensaje, pero pocos son escogidos en el sentido que pocos responden a ese llamado viniendo, rindiéndose a esa invitación. Bueno, kalein es el verbo llamar, pero el sustantivo llamado es la palabra kletos. Kletos. Ya no se usan los nombres kletos. Casi nadie se llama Cleto o Cleta. Anacleta, Anacleto, casi nadie. Pero en la antigüedad era común usar la palabra kleto para referirse a un creyente. Un creyente es sinónimo de ser creyente, es sinónimo de ser un llamado. Kleto. Y eso es lo que está diciendo acá. Judas le escribe a los llamados, a los kletos. ¿Qué es lo que somos los creyentes? Llamados por Dios. Noten cómo Pablo usa la misma idea cuando se refiere a los creyentes. Romanos capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, llamados a ser de Jesucristo. Está escribiendo a los llamados a ser de Jesucristo. Los creyentes. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Interesante porque, noten de nuevo, hace lo mismo Pablo para describir a los creyentes, dice a los llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios, creyentes, sino igual creyente. Llamados a ser santos, creyentes. En Romanos 8:28, un texto que todos los creyentes queremos tanto. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Si usted no ha sido llamado por Dios, usted no es creyente. Si usted ha sido llamado por Dios conforme a su propósito, usted ama a Dios. No porque usted sea fenomenal o maravilloso, mejor que el vecino, sino porque Dios le amó primero, dice la Biblia. Y Él puso ese amor en su corazón como lo puso en el mío, y a tal punto que ahora es sinónimo de ser un creyente, es sinónimo de decir que soy un llamado o que soy alguien que ama a Dios, según Romanos 8:28, o soy amado por Dios. Dice en Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, a los enemigos del Señor. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los ejércitos celestiales que están con Él, son llamados y elegidos y fieles, dice Apocalipsis. Precioso. En vez de decir, los que están con Él son los creyentes, son los cristianos, no. Son los llamados, son los escogidos, son los fieles. Esos somos los creyentes, los que hemos sido llamados por Dios. Precioso, precioso. Otra vez, y Judas intencionalmente pone esto acá en un contexto de falsedad, donde ya se ha mezclado todo, donde hay creyentes genuinos, llamados, creyentes falsos, falsos maestros, está todo embarrado y mezclado. Similar a lo que pasa hoy en tantas iglesias, lleno de cualquier cosa, lleno de enseñanzas que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero los que son de Dios seguirán siendo de Dios. La salvación de uno que es de Dios, que ha sido llamado por Dios, será, pase lo que pase, esa persona creyente siempre. Porque Dios inició la salvación. Dios llamó a la salvación y esa persona seguirá siempre del lado de los buenos, digamos así, del lado de Dios, del lado de la verdad. En segundo lugar dice, amados en Dios Padre. Bueno, hay algunos manuscritos antiguos que dicen santificados por Dios. No quiero hacer esto una charla técnica porque creo que no viene al caso, pero claramente cuando se hacen comparaciones de manuscritos, y hay miles de manuscritos originales, no tenemos ninguno, se han ido, ustedes saben, en la antigüedad se escribía sobre papiros, sobre cueros curtidos, todo eso al pasar el tiempo se va desintegrando, se apolilla, se humedece, se pega, se pudre. El papel también. Si usted tiene libros viejos, saberá. Y no creo que nadie de nosotros tenga un libro que tenga más de 100 años. Pero si tenés un libro de 100 años, a veces agarrás la hoja y se te parte. Se te va pudriendo todo, se te pone todo amarillo. Imagínate si tuvieras uno de 300 años, de 400 años. Imagínate uno de 2000 años. Desaparece. O sea, no tenemos manuscritos originales. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias. Muchas copias. Y hay copias que son más antiguas y copias que son más modernas. Toda una ciencia esto, se llama crítica textual. Se van comparando las copias y se llega a una elevada certeza de que lo que se tiene, comparando tanta cantidad de copias, es el original. Justamente gracias a comparaciones. Y a veces hay diferencias. Porque le habrá pasado a usted a veces copiando y copiando y copiando. A veces uno le suena algo parecido y parece uno que lee familiar y pone otra cosa. Similar. Esto es una posibilidad acá. Que copió, y escuchen, porque después de esa copia, eso se guarda en una biblioteca, en un monasterio, en algún lado lo guardaron, y después otros copiaban de esa copia. Y si yo me equivocaba en una copia, los que copiaban después de mí, todos ellos copiaban el error que yo introduje sin darme cuenta. Alguien dictaba, por lo general alguien dictaba en un monasterio, se llamaban scriptorium, de ahí sale la palabra escritorio. Se paraba uno a leer y 5, 6, 10 empezaban a escribir. Y sonaba. Uno escuchaba y iba copiando. Bueno, a veces algunos errores que se introdujeron fueron porque sonaban similar una cosa con otra cosa. Y algunos creen que acá se introdujo eso de santificados por la similaridad con la introducción a 1 Corintios, que ahí dice santificados. Y eso es correcto. La cuestión es que tenemos hoy un montón de manuscritos donde dice amados de Dios, no santificados. Y los que dicen santificados son manuscritos
del siglo XII, cuando tenemos manuscritos mucho más antiguos, donde dice amados. Y la antigüedad de un manuscrito muchas veces habla de la calidad de ese manuscrito. Más antiguo es, mejor calidad. Más nuevo es, más posibilidad de que se hayan metido errores en el camino. Por eso la Biblia de las Américas, tanto como la nueva versión internacional, ponen amados y no santificados. Y nuestra Reina Valera pone santificados. Porque la Reina Valera toma de lo que se llama el Textus Receptus una serie de manuscritos que son un poquito más antiguos, más nuevos, digamos así. Bueno, al final hice una charla técnica. Volvemos acá. Amados de Dios. Amados de Dios. De Dios Padre, amados. Preciosa forma de pensar en nosotros como creyentes. Yo no sé si a veces a usted le pasa, pero yo noto que a muchos creyentes le pasa. Que en algún momento dudan de que Dios los ame. No sé, por cosas no les van como pensaban, las cosas no salen bien. No sé, parece que no tienen suerte, entre comillas decimos así. Todos entendemos a lo que nos referimos. Problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, problemas acá, problemas allá. Y parece que oramos y Dios no contesta nada, no sé. Y luchamos con pecados y parece que esa lucha nunca se acaba. Y pedimos a Dios que nos dé fortaleza y fuerza y que nos ayude en algo y parece que no nos ayuda porque no vencemos nada, seguimos atrapados en lo que queríamos dejar. Pedimos a Dios que nos ayude a perdonar y no perdonamos nada, nos cuesta, etc. Y en algún punto, en nuestra humana debilidad, dudamos de que a lo mejor Dios nos ame. Bueno, es pero muy valioso que se utilice en el Nuevo Testamento una forma de describir a un creyente como amado de Dios. No es que Dios ama a algunos creyentes y a otros no los ama. A los creyentes, sean fuertes, sean débiles, sean nuevos, sean viejos, maduros, inmaduros, lo que sea, Dios los ama. Si usted es un cristiano, Dios le ama. Por eso es un cristiano, porque Dios le ama. Si no, no sería cristiana o cristiano. Esto está puesto en un participio perfecto. Da la idea de que algo comenzó en el pasado, pero va a continuar. Es algo que, como una semirrecta, si se acuerdan en la escuela, el tiempo griego perfecto es algo que comenzó en un momento en el pasado, pero continúa indefinidamente. En algún momento comencé yo a ser amado de Dios y sigo siendo amado de Dios y seguiré siendo amado por Dios. Y lo mismo para usted. Y eso es un énfasis precioso en la Biblia. Recién mencionábamos Romanos 8:28. En 8:39 dice así: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El concepto bíblico de el ser amado por Dios es la idea de que es imposible que nos deje de amar. Lo que empezó a hacer, lo seguirá haciendo siempre. Lo mismo en el Antiguo Testamento, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y lo dice Jeremías, que pasó las 1001 también. Que deseó no haber nacido nunca por todas las cosas que le pasaban. Porque a veces a los creyentes les pasan cosas malas. Y nos confunde. Y nos pasan todas a veces. O algunos, yo no lo digo por mí, gracias a Dios, hasta ahora nunca. Tan así, tan intenso. Pero hay personas que viven como Job, como Jeremías. Y cada vez que pasa eso a un creyente, enseguida viene la duda. Y lo sabemos por las cartas del Nuevo Testamento. Por los tesalonicenses que estaban siendo perseguidos de una manera tremenda. Y Pablo les escribe para asegurarles que Dios los ama. Porque ellos están dudando. Porque los incrédulos te hacen dudar. Te dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo te trata así tu Dios? Y vos que eras tan devoto y mirá, todo te sale mal. No seas tonto, vení, andá, mirá, allá hay un curandero, allá esto, allá lo otro, y te van dando sugerencias para que niegues a Dios. Y busques por ahí otra ayuda, porque Dios según ellos, tu Dios no sirve para nada. Y por supuesto que un verdadero cristiano no va a ceder a eso, pero por supuesto también que eso te clava una espina y comienza un proceso interno y dices, wow, ¿será que realmente Dios está enojado conmigo? ¿Pasará algo? ¿Qué pasará?
¿Qué estará pasando acá? Etcétera. Y uno mira para el costado y ve que a otros les va todo bárbaro, parece. Y vemos esa lucha en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento lo vemos. Salmo 73, Salmo 37, Asaf en Salmo 73, mira a los incrédulos cómo prosperan los malvados y dice, por poco resbala mi pie, casi me aparto de Dios, porque yo que estoy sirviendo a Dios, todo mal. Y a este que es un desgraciado, un ladrón, un chanta, un mentiroso, todo le va bien. Nos pasa, claramente que nos pasa. Por supuesto. Miren cómo Pablo les escribe a los tesalonicenses, que estaban siendo muy perseguidos. Muy perseguidos. Pablo funda la iglesia de Tesalónica en Hechos 17. Y a los 3 meses, 2-3 meses, tiene que salir corriendo por la persecución muy fuerte. Y ellos quedan solitos ahí, con la iglesia recién fundada, sin pastor, sin apóstol, sin nada, y con la persecución todavía vigente. Y Pablo les escribe, casi inmediatamente después que sale. 1 Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque son personas que están dudando, porque les están haciendo dudar los que los persiguen. Y para animarlos, Pablo le dice, hermanos, nosotros, y se incluye, ustedes pueden ver al principio de la carta, Pablo, Timoteo, Silas, el equipo pastoral de Pablo, dice, nosotros, los que los guiamos a ustedes a Cristo, sabemos que ustedes son creyentes. Nosotros sabemos que ustedes son salvos, son creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ahí explica todo el capítulo 1, cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, etcétera, etcétera. Pero para animarles dice, hermanos, nosotros sabemos de vuestra elección, que Dios los escogió a ustedes, lo sabemos, y que han sido, por tanto, amados de Dios. 2 Tesalonicenses 2:13. Si usted busca versículos, busque, este es impresionante. 2 Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, noten lo que dice, amados por el Señor. De nuevo, uno se tiene que preguntar, ¿por qué le dice esto a estas personas? Porque cada vez que las cosas nos van mal, tenemos tendencia a dudar de que el Señor nos ama. Y a esto les estaba yendo muy mal. Muy mal, porque los estaban persiguiendo como locos. De que Dios, noten de nuevo los conceptos parecidos a los que usa Judas, solo que Judas los pone de una manera magistral, en medio versículo pone todo esto. Pero Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, de nuevo el concepto de ser llamado, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. De nuevo, para consolar a estas personas y afirmarles en la fe. Les dice, ustedes son amados por Dios. Ustedes fueron llamados por Dios. Ustedes han sido escogidos por Dios. Tranquilos. No va a pasar nada. Pase lo que pase, ustedes van a ser de Dios. Indefectiblemente, inevitablemente. Bueno, acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque por alguna razón hay una discusión contemporánea. Acá en Argentina, por lo menos, he viajado hace poco y me sorprendí la cantidad de gente que me preguntó sobre este tema. Por alguna razón debe ser que hay videos dando vuelta en internet, algo pasa, que hay discusiones en algunas iglesias sobre el tema de si Dios ama o no ama a los incrédulos. Está claro por lo que leemos acá que ser amado de Dios es sinónimo de ser creyente. Un creyente es alguien que ha sido amado por Dios. ¿Y qué pasa con los que no son creyentes? ¿No los ama Dios? O cambiando la pregunta, todavía haciéndola más chocante, ¿aborrece Dios a los no creyentes? ¿Aborrece a los incrédulos Dios? Bueno, aparentemente eso es lo que alguien ha dicho, o algunos dicen o están diciendo, y por eso algunos dudan. Suena raro, ¿verdad? Así, sin meternos en argumentos. Usted que conoce la palabra de Dios, que tiene el Espíritu Santo,
¿Cómo les suena que alguien le diga Dios no ama a los no creyentes? Suena raro. Suena raro. Y no solo porque sea un asunto emocional, porque no parece ser bíblico pensar así. Ahora, ¿por qué, antes de meternos en textos bíblicos, por qué razón nosotros necesitamos que todo sea o blanco o negro? ¿Por qué siempre tiene que haber dos opciones nada más? Claramente Dios ama de una manera especial y única a los creyentes. ¿Significa eso que Dios aborrece a los no creyentes? No. Puede significar que los ama de otra manera, no de una manera tan especial como ama a los creyentes. Claramente. Noten ustedes en Deuteronomio. Deuteronomio, no puse la cita acá, a ver, si ustedes lo... Puede ser que sea el capítulo... Déjenme ver. Lo tengo acá para leerlos, pero no puse la cita. Puede ser el capítulo 7 de Deuteronomio. Capítulo 7 de Deuteronomio. Verso 6. Deuteronomio 7:6. Noten lo que dice Dios de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Noten a mí, las palabras del Antiguo Testamento son equivalentes a las del Nuevo. Lo que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento con Israel lo hace en el Nuevo con nosotros los cristianos. Y acá dice que Dios escogió a Israel y no a otro pueblo. Que Dios los llamó y no a otro pueblo. Que Dios los quiso de una manera especial y no a otro pueblo. Y Dios los amó, dice acá. ¿Significa eso que Dios aborrece a todos los demás pueblos? No. Y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento eso. Dios ha tenido misericordia de otros pueblos. Y lo vemos, pero muchísimas partes. Me acuerdo un texto que para mí es conmovedor, cuando dice allá en Oseas, mi corazón dará gritos por Moab. Y Moab era un pueblo no judío, obviamente, pero hablando del deseo que Dios tenía que sean salvas todas las personas de la tierra. Y también eso se le promete a Abraham. Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios escoge al pueblo de Israel para, a través del pueblo de Israel, salvar a personas de todas partes. Pero de ninguna manera Dios, al escoger y amar más a Israel, automáticamente eso significa que aborrece a todos los que no son de Israel. No significa eso. Mateo capítulo 5, verso 43. Dice Jesús, hasta el verso 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Verso 45. Seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es que nosotros los cristianos deberíamos amar no solo a los que nos aman, sino a nuestros enemigos, de la misma manera que lo hace Dios. Tenemos que imitar a Dios. Implicado acá que Dios ama a sus enemigos. Y por eso yo tengo que amar a mis enemigos, porque Dios los ama. Pero es obvio que no los ama como ama a los cristianos. Y yo no tengo ningún problema con eso. No es ni injusto ni nada. Ni es confuso, al contrario. Entre los seres humanos pasa lo mismo.
Yo amo a mi hijo mucho más que a tu hijo. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Quiere decir que yo aborrezco a tu hijo? No, de ninguna forma. No hace falta ni que lo aclaremos. Ni hablar si hablo de mi esposa. Yo amo a mi esposa de una manera única, que no tiene nada que ver con todos ustedes. Pero la verdad es que amo a muchos de ustedes. Y no digo a todos porque no quiero hacerme acá el campeón del amor, ¿no? Pero les aprecio a todos. Tengo un amor, una forma de afecto con todos ustedes y ustedes también con los que estamos acá. ¿Verdad? Y a medida que más nos relacionamos, más nos amamos. O más nos queremos, más afecto tenemos, etc. Pero de ninguna manera yo jamás he puesto por meta en mi vida amarles a ustedes como amo a mi esposa o a mis hijos. No es necesario. Cuando la Biblia identifica que Dios ama a los creyentes de una manera especial, está tratando de hacernos ver eso. Que para Dios nosotros los cristianos somos especiales. Y la comparación la hace el Nuevo Testamento. Somos la esposa de Cristo. Dios tiene por nosotros permítame decirlo así, entre comillas, una debilidad especial, un afecto único. Y eso es precioso. Y no hace falta que aborrezca a los demás. No hace falta. Y el argumento, y sé de dónde sale el argumento para decir que Dios aborrece, y me salgo ya de acá porque queremos hablar de Judas. Pero el argumento sale de acá del Salmo 7. Ustedes conocen, algunos saben, algunos miran videos en internet y saben todas estas cosas de lo que se dice por ahí. 7:11, Salmo 7:11. Dios es juez justo, dice acá, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:9. Si no se arrepiente, verso 12, Él afilará su espada. Bueno, primero, que Dios esté airado todos los días contra el impío no significa que lo aborrezca. Una cosa es estar airado, otra es aborrecer. ¿Sí? Para empezar. Un padre también se enoja y se aira con sus hijos. Segundo, acá no está hablando es un salmo, no tiene nada que ver con la doctrina de la salvación, un salmo. En los salmos también se pide a Dios que sea vengador, etcétera, etcétera. Y otra vez, una de las reglas de interpretación es que cuando usted está frente a un texto y que es difícil de entender o que tiene alguna complejidad, lo tiene que interpretar a la luz de otros textos que son más simples y son más claros sobre ese tema. Yo no puedo encontrar un texto más claro que Mateo capítulo 5, que se nos manda a amar a nuestros enemigos como lo hace Dios. Me parece que es un abuso decir eso. No encuentro la verdad, no encuentro necesidad de decirlo, no sé a quién edifica y a quién ayuda. Que salgamos por la calle a predicar, a decir, Dios te aborrece. Si no te arrepentís, Dios te odia. Dios te odia. Creo que hay otras formas de predicar el Evangelio, sin llegar a ese punto. No representamos bien a Dios haciendo eso. No es necesario. Lamentablemente. Y suena tan feo en la boca de una persona que ha sido rescatada, que estaba perdida también. Para mí suena muy, muy chocante. Una persona que se olvidó lo que era. Parece que se olvidó que nació. Nos debe humillar. A mí me humilla, me conmueve darme cuenta que Dios me ama de una manera especial cuando yo me doy cuenta que no lo merezco. ¿Quién soy yo para que Dios me ame? Como me ama, no soy nada. ¿Y cómo le voy a hablar a otra persona y a decirle yo a otra persona, Dios te aborrece, Dios te odia? De ninguna forma. Yo no lo haría eso, jamás. No me parece que estoy haciendo lo que la Biblia dice. De ninguna manera. Y nos metemos en un punto también que es difícil. ¿Qué sabés vos y qué sé yo? ¿Qué pasa por el corazón de Dios cada vez que una persona entra al infierno? ¿Qué sabemos nosotros de la compasión de Dios? Lo que sí yo sé, pero lo tengo por seguro, que yo no puedo ser más bueno que Dios. Si a mí me da lástima y me conmueve hasta lo más íntimo pensar que alguien se vaya al infierno y se pierda, ¿cómo me va a conmover más a mí que a Dios? ¿Quién soy yo acaso? Ridículo. No puede ser. De ninguna manera, si ese sentimiento llamado compasión, misericordia, me lo dio Dios a mí y te lo dio Dios a vos y es apenas una sombra de lo que es en el corazón de Dios. ¿Cómo voy a hablar yo así? Me parece una barbaridad. De ninguna manera. Jamás. Jamás. Jamás.
Bueno, volvemos. Meditando acá en Judas, capítulo 1, verso 1, o el verso 1. Queremos gozarnos en lo que Dios nos dio a nosotros y afirmar nuestro corazón, porque ese es el propósito que tuvo Judas y el propósito que tiene este mensaje, afirmarnos, hermanos. Usted ha sido llamado por Dios. Eso es algo maravilloso. Usted no empezó la salvación, la empezó Dios. Y eso tiene implicancias enormes. Que usted en el camino de la salvación puede fallar, algo puede salirle mal, puede no cumplir, pero no importa eso. Dios es el que la salva a usted, no usted que se salva a sí mismo. Y nosotros fallamos y vamos a fallar, pero necesitamos aferrarnos a lo que Dios dice, precisamente por eso, porque no lo hacemos todo bien, nos salen mal las cosas. Y si la salvación la empieza Dios, pero la continuamos nosotros, sonamos. Porque la vamos a arruinar. Porque no sabemos cómo hacer las cosas bien. No sabemos cómo ser fieles hasta el final. Y eso es lo que introduce Judas al final. En la tercera característica. Dice, llamados, amados de Dios. Y dice, y guardados para Jesucristo. Guardados para Jesucristo. Y esto es maravilloso. Porque nos hace pensar que Dios inicia la salvación, pero también la termina. La inicia llamándonos. Y nos guarda hasta el final. Porque si no nos guarda Dios, nos perdemos. Nos perdemos. La palabra guardar, terein, el verbo tereo o terein en el infinitivo, es la idea de guardar a un prisionero, literalmente. Guardar a alguien para que no se escape. Preservar hasta un determinado momento, conservar. Y una vez más, el tiempo del verbo da la idea de que es algo que se nos hace a nosotros. Alguien lo está haciendo por nosotros. Nosotros somos el objeto, los que recibimos ese beneficio. Estamos siendo guardados por otro. Yo no me guardo a mí mismo. Dios me está guardando. Y eso me da seguridad. Dios es el que custodia que mi salvación no se pierda, que yo no la pierda. Y también está en tiempo pasivo. De nuevo, la idea es, yo soy bendecido por eso, por lo que está haciendo otro. Bueno, algunas versiones dicen guardados por Jesucristo y otras dicen guardados para Jesucristo. La verdad es que en el idioma original no dice ni por ni para. No está ninguna proposición ahí. Solo está la palabra Jesús, la palabra Cristo y el verbo guardar. Por el contexto se saca que la intención de Judas es apuntar a que estamos guardados para Jesucristo. No que Jesucristo es el que nos está guardando, sino que nos está guardando Dios para Jesucristo. Haciendo como un énfasis en el futuro, en lo que va a suceder en el futuro, para un día Dios entregarnos a Cristo a nosotros. Y eso es lo que parece acá en el libro de Judas que está sucediendo. Noten en Pedro, que un poquito antes, capítulo 1, verso 4, ahora vamos a ver en Judas. Primera Pedro, capítulo 1, vamos a ver desde el verso 3. Primera Pedro 1, 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Noten ahí salvación. Nos hizo renacer Dios el Padre. Para, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Noten ese para. Dios nos salvó, nos hizo renacer para una esperanza que tiene que ver con el futuro. Verso 5, que sois guardados, la misma idea, guardados, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten que ahí claramente el que nos guarda es Dios el Padre para el futuro. Nos está guardando para alcanzar el final de la salvación, que es la glorificación, cuando estemos para siempre con el Señor. El hecho de que Dios nos está guardando nos garantiza que vamos a llegar al final de la salvación.
que es por fin un día estar en el cielo. Y Él lo va a asegurar, Él lo asegura eso. Lo mismo le dice Pablo a los tesalonicenses, de nuevo, acuérdense, que estaban dudando de que a lo mejor todo se había arruinado, que Dios no los amaba o que ya los había abandonado Dios. Termina la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, o sea, sin mancha, sin efecto, sin error, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten de nuevo, el objetivo es algo futuro, escatológico, algo que va a suceder. Dios nos guarda para, por fin en el futuro, darnos a Cristo. Y ahora sí en Judas, y de esto que pasa en Judas, deducimos que es mejor traducir guardado para Jesucristo. Noten el verso 24 de Judas, al final de la carta. Y aquel que es poderoso para guardaros, de nuevo, sin caída, y presentaros sin mancha, de nuevo la idea de irreprensible, delante de su gloria con gran alegría. Y está claramente apuntando a un momento futuro. El Señor nos guarda, lo puede hacer, para que lleguemos todos sanos y salvos, sin mancha, sin caída, al cielo un día. Qué ánimo, ¿no? Wow. Para mí es precioso de pensar esto. Precioso. Precioso. Bueno, hay algo raro en esto. Y lo voy a dejar acá, como decimos en Argentina, picando para los próximos domingos, porque quiero desarrollar más sermones sobre este tema. Porque me parece muy importante. Noten lo que dice Judas, verso 21. Verso 20 primero, si quieren, verso 20, 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, noten el verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo conservaos? Eso es una orden que da Judas a los creyentes y nos está poniendo Judas la responsabilidad en nosotros de conservarnos en el amor de Dios. Comienza la carta diciendo que somos amados de Dios, somos llamados, amados de Dios y guardados por Dios. Y ahora casi terminando dice: hermanos, conservaos en el amor de Dios. No se echen a dormir una siesta, total Dios los está guardando, no crúcense de brazos y dejen que Dios los guarde, total Él los va a guardar. Sino esfuércense, dice Judas acá, para mantenerse en el amor de Dios. Chan, diría mi hija. Chan. ¿Qué pasó acá? Bueno, eso vamos a ver en otro sermón. Pero es muy interesante que Judas diga esto. Y después que lo dice, para que no vaya a quedar dudas, dice el verso 24 que es precioso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha. A lo mejor en eso que me toca a mí yo fallo y voy a fallar. No me va a salir bien. Por más ganas que le ponga, por más pilas que tengamos, por más esfuerzo que hagamos, alguno que otro día vamos a bajar los brazos, vamos a patinar, nos va a salir mal. De alguna manera queda entre líneas, que está claro que el hecho de que Dios me guarde, me llame y me ame y todo lo que Él hace por mí, no implica que yo no haga nada, sino que yo debo responder a eso con esfuerzo, ocupándome en mi salvación con temor y temblor. Pero lo que sí está claro que aunque yo le ponga todo mi esfuerzo, no me va a salir bien, y a usted tampoco. Y por eso es necesario recordarnos estas promesas, porque en el camino metemos la pata, seguro, seguro. Pero son dos cosas distintas, de no hacer nada a hacer todo lo que podamos y aún así no hacerlo bien. Eso es una cosa. Pero no hacer nada es otra historia. De ninguna manera jamás en la Biblia está implicado que porque Dios nos salva, Él nos inicia y termina la salvación, nosotros no tenemos que hacer nada. Algo hay que hacer.
pero no para asegurarnos la salvación. Está segura por Dios. Está segura en Dios. No la voy a asegurar yo ni la va a asegurar usted. Clarísimo. Pero mire, cuando un cristiano que ha sido llamado por Dios, que es amado por Dios y está guardado por Dios, se tira a dormir la siesta y no hace nada y supuestamente se escuda en que total el Señor me dio la salvación, va a vivir una vida de terror, espantosa, miserable, un asco de vida. Y Dios que le ama no le va a dejar demasiado tiempo hacer eso. Dios no le va a dejar. Y ya vimos Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51. Se agravó sobre mí tu mano. El Señor no te va a dejar en paz, no te va a dejar tranquilo. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios. No se puede vivir así, no vas a poder. No podés. Y cuando fallemos, hermano, cuando falle usted y cuando falle yo, y si fallamos a menudo, lo que primero que nos va a pasar es que vamos a dudar. ¿Seré salvo? Capaz que no. Yo no soy salvo. Bueno, ahí entran estas promesas preciosas. Para aferrarnos al Señor y decir, bueno, Señor, yo la verdad no me siento salvo. Soy un desastre. Me sale todo mal, Señor. Y vuelvo a lo mismo, y vuelvo, y soy porfiado con mis pecados y con mi debilidad, y soy como la mula y como el asno, como dice ahí, como el caballo, que si no son sujetos con cabestro no se acercan a ti. Salmo 32, ya vimos la semana pasada. Y humillados volvemos a Dios y decimos, Señor, por favor, ¿qué me está pasando? Soy tremendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Bueno, lo mismo decimos nosotros. La creación gime, dice el capítulo 8, y nosotros también gemimos, los creyentes. Por favor, Señor. Y hoy veíamos a la mañana, estudiando historia de interpretación, de un hombre llamado Orígenes, que llegó a un punto que tenía tantas tentaciones sexuales que decidió castrarse. Tremendo el hombre, pobre hombre. Leyó que si tu ojo te es ocasión de caer, sacátelo, y si tu mano te es ocasión de caer, sacátela, y se cortó el miembro el hombre. Me imagino detrás de eso las clamores que habrá hecho antes de hacer eso. ¿Quién soy? Y el hombre un teólogo, tremendo teólogo. Un hombre brillante en la historia del cristianismo, consagrado a Dios, célibe, porque era un hombre que no se casó, pero no podía. Y no pudo después tampoco. ¿Por qué no? Se tendría que haber cortado la cabeza, ¿verdad? Somos tremendos. Bueno. Qué hermoso, Judas. Qué hermosa introducción. Una de las más dulces introducciones a un libro de la Biblia. Judas capítulo 1. Qué maravilla. Decir tanto en tan poquito. Tan significativo. La carta es cortita. Pero la carta, si usted después la lee, es muy negativa. Describiendo a todos los falsos maestros. La gente que por ganancia, por hacer riqueza, manipula a las personas. Se mete en las iglesias y hace desastres. Y todo feo, todo malo. Y uno dice, bueno, ¿y no me puede pasar a mí? Bueno, Judas está diciendo no. Si sos un hijo de Dios, falsa doctrina que venga, falsa doctrina que se vaya, pase lo que pase, vas a ser guardado por Dios. Porque fuiste llamado por Dios, sos amado por Dios y estás siendo guardado. Estamos siendo guardados. Para que un día Dios nos entregue, de alguna manera, a su Hijo Jesucristo. Porque somos de alguna manera su tesoro. Según Hechos capítulo 20. Él nos compró con su propia sangre. Dios nos salvó, nos rescató como si fuéramos esclavos, y fue y pagó en el mercado y nos rescató, nos liberó. Y Dios nos está guardando para darnos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo va a hacer, no se va a perder ninguno. Eso oró Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Juan 17. Te ruego que los guardes, Señor, que los guardes en unidad. Jesucristo hablando al Padre, y el Padre está cumpliendo, nos está guardando. Y nadie de los que el Señor salvó, jamás nadie se va a perder. No puede fallar el Señor. Gracias a Dios. Bueno. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor afirmes nuestros corazones en la verdad, si es que un día nos hemos entregado a ti, arrepentidos de nuestros pecados, rogando que Cristo sea nuestro Salvador. Por favor, Señor,
Ayúdanos, Señor, a confiar, a grabar en nuestro corazón que no somos salvos por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, por nuestra idea, por nuestra iniciativa, sino por ti, Señor. Y tú has decidido llamarnos y tú has decidido amarnos primero a nosotros. Por eso ahora nosotros te amamos a ti. Y tú nos estás guardando sin caída y sin mancha para presentarnos delante de tu gloria con gran alegría, Señor. Qué precioso momento imaginamos. Y mientras tanto, como por momentos nuestro corazón se deshace, Señor, por ver cómo fallamos. Por favor, Dios, ayúdanos a vivir de una manera humilde, reconociendo quiénes somos delante tuyo, pero no al punto de estar derrotados, confundidos y desanimados porque no podemos hacer lo que tú nos pides. Señor, levanta nuestros brazos, infunde en nuestro corazón ánimo, determinación para vivir para ti, Señor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.